Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes mis queridos amigos, que Dios les bendiga, qué bueno poder estar juntos y compartir esta tarde, este tiempo maravilloso. Saludamos a todos los amigos que nos ven en todas partes del mundo, le mandamos un gran cariño a la gente de Argentina, de España, de Chile, los últimos, estoy mencionando los últimos, ¿no? De aquí de Costa Rica, un gran cariño para la gente de Tibás, allí a Katia, a Mario, un gran cariño para ellos, a los que nos ven en Piedra de Fuego, los que ven nuestro video también en Escazú, aquí en Alajuelita, de donde transmitimos directamente cada día. Así que agradecemos a los que nos ven, ¿sí? A los que nos ven en nuestro canal de Facebook, aquí en nuestro streaming en vivo, ¿sí? Gracias también a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR. Mandamos un gran cariño para toda la gente que son suscriptores o que se han suscribido, ¿no? Dije bien, se han suscrito sería la palabra, se han suscrito a nuestro canal. Le mandamos un grandísimo cariño a toda esa gente maravillosa. Muy bien, queridos amigos, recordamos siempre que lo que compartimos aquí siempre es palabra de Dios. Siempre es palabra de Dios. Ningún día es la excepción. Todos los días compartimos algo de la palabra de Dios. Y estamos viendo, aquí tengo la Biblia, la palabra de Dios siempre en mano, ¿sí? Siempre en mano la palabra de Dios. Y estamos viendo el libro de Mateo, libro de Mateo. Mateo capítulo 5, ahí saludamos a Carmen, que nos está viendo, Carmen de allí desde Argentina. Un gran cariño para Carmen, que nos está viendo directamente. Bendiciones. Muy bien, ella es una fiel seguidora, ¿no? Gracias, Carmen, por estar ahí siempre. Dice Mateo 5.3, ¿sí? 5.3 es el texto que ayer comenzamos a analizarlo un poquito, poder revisarlo un poco, ¿no? En profundidad. Dice, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Decíamos ayer, ¿quiénes son realmente los pobres en espíritu? ¿Quiénes son? Son aquellos que confían y dependen de manera absoluta, completa, no temporal, sino total, de Dios, ¿no? Quiero leer un versículo del libro de Isaías, Isaías capítulo 57, para poder entender un poquito, ¿no? Lo que Dios interpreta, ¿no? Porque hay muchas interpretaciones. Ayer hablamos de las falsas interpretaciones y hablamos de un montón de conceptos como bienaventurados y eso, el significado de la palabra. Y hoy vamos a abocarnos nada más que a explicar quiénes son realmente los pobres en espíritu. Esa va a ser la tarea. Dice Isaías 57, y creo que con este texto yo voy a terminar de dilucidar el tema, ¿no? Podría cortarlo aquí directamente, pero hay que terminar el versículo. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Escuche esto. Yo habito en la altura y la santidad, la majestuosidad de Dios, ¿no? Está hablando de lo majestuoso que es Dios, ¿no? Dice, Él es el alto, el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dice, habito en la altura y la santidad. Todo eso habla solamente de Dios, ¿no? Características, cualidades, virtudes del Señor. Alto, sublime, habita la eternidad, santo, habita en la altura y también la santidad. Este Dios majestuoso, porque estamos tratando de explicar
quiénes son realmente los pobres en espíritu. Este Dios tan majestuoso, con tantas cualidades y virtudes, ¿no?, características especiales de un Dios tremendamente majestuoso, dice: yo habito en la altura y la santidad, escuche esto, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo creo que este texto explica, da luz, trae certeza. Si alguno todavía se pregunta quiénes son realmente los pobres en espíritu, ya explicamos que no son los que carecen de elementos naturales, que no son los que tienen ciertas cualidades o virtudes, ya explicamos eso. Son los que confían y dependen completamente de este Dios majestuoso. Totalmente, ¿no? Los hijos de Dios, los siervos de Dios, que no confían en la justicia o en la santidad de este Dios majestuoso que acaba de describirnos Isaías 57, no pueden ser humildes de espíritu, porque es una dependencia total, sin importar lo que yo pueda ofrecer, sin importar lo que yo pueda dar. Los que confían por completo, los que se rinden, los que se entregan, los que se someten y viven bajo el amparo, bajo la cobertura. El que habita, decía el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el pobre de espíritu, el que está allí, el que está allí abajo. Ese es un siervo, una sierva, alguien que depende, alguien que recurre a Dios. Usted recuerda la misma historia del libro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, está explicando cuando Isaías entra al templo, y cuando él ve aquella majestuosidad y los querubines y los serafines que están allí y las faldas de Dios, la misma presencia de Dios está. Isaías, escuche bien, el profeta, el referente de la época, el hombre por medio del cual Dios hablaba y Dios enviaba palabra a un pueblo que estaba andando por ciertos caminos erróneos. Isaías, cuando se encuentra en aquel lugar, en la misma presencia de Dios, porque él habla de esa manifestación majestuosa, como dice Isaías, el alto, ¿no? Dice, era tan alto que sus faldas llenaban el templo, dice Isaías. Dice, el sublime, el que habita la eternidad, el que está entre querubines y serafines. Aquel que los ángeles reconocen como el santo, santo, santo. Ahí está Isaías. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines que tenía en su mano un carbón encendido. Escuche bien. Dice, tomado del altar, dice, con unas tenazas, y dice, y lo puso sobre mi boca. Y cuando tocó mis labios, fue quitada, mire lo que él dice, fue quitada mi culpa y también mi pecado. Mi culpa y mi pecado. El pecado genera culpa. Sacó la culpa y sacó el pecado. Pero ¿dónde sucedió esto? Bajo la gloria. Estamos hablando del profeta Isaías, referente, como dije, de la época. Sin embargo, a pesar de quién era el que estaba allí presente, él se sometió y dijo, Señor, de repente reconoció, dijo, soy hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Oiga, estamos hablando de Isaías,
Pero cuando uno está bajo la presencia de Dios, en ese momento uno se quebranta, uno depende completamente de Dios. Señor, estoy en tus manos, aquí se va a ver toda la porquería que tengo, aquí me voy a quedar expuesto, estoy más que desnudo delante de ti, tú conoces todo. En ese momento, dice, el Señor mandó el ángel con el serafín, con el carbón encendido, tocó el labio y le quitó la culpa y el pecado. ¡Qué maravilloso! ¿Quién es aquel que es pobre de espíritu? ¿El que se hace el humilde? ¿El que simula? No, los que confían, se rinden y se entregan, ¿no? Reconocen que tienen a Dios delante de ellos, ¿no? Y se reconocen pecadores como Isaías, se reconocen pecadores ante el mismo Hijo de Dios. Eso es maravilloso. Cuando Simón Pedro, aquel día de la pesca, Jesús está en la playa y lo llama y le dice, muchachos, vengan, salgan, ya preparé el desayuno. Dice que Pedro se quitó la ropa y se lanzó al agua, nadó hasta la orilla, porque le habían dicho que era el maestro. Como todavía estaba amaneciendo, quizás él no lo veía bien, o tal vez por la distancia no podía verlo correctamente. Él quería cerciorarse de que era el Señor y nadó hasta la orilla. Y cuando llegó a la orilla, dice, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Ese es un hombre humilde de espíritu. ¿Cuántas veces vamos al Señor, pero no nos rendimos? Le pedimos, Señor, transfórmame, renuévame, pero no lo rendimos. No se trata de disciplina fuerte, de logros, no se trata de justicia mía, ¿no? O lo que yo pueda darle a Dios. Se trata de cómo yo me rindo. Pablo lo decía de otra manera, ¿no? Allí en Filipenses él decía, cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida, ¿no? Dice, por la excelencia del conocimiento, dice, por lo cual prefiero perderlo todo y tenerlo por basura para ganar a Cristo. Humilde de espíritu, bienaventurado los pobres de espíritu, aquellos que entienden que ellos son pequeños, que somos pequeños delante de Él y que Él es majestuosamente grande, Él es majestuosamente poderoso, Él es realmente extraordinario, extraordinario. Los pobres de espíritu son los que confían y los que dependen completamente de Dios, los que ponen en Cristo Jesús sus ojos y dicen, Señor, tú eres mi Dios y mi suficiente Salvador, tú eres el dador de mi fe y eres el dador mío de la vida eterna, tú eres mi redentor, tú eres mi santificador, tú eres mi purificador, tú eres el que me libra del infierno, me libras de la eternidad, de la condenación. Entonces uno se da cuenta y dice, ¿yo qué tengo para darle? Eso es un pobre de espíritu. ¿Qué tienes ante Dios? Nada. Algunos podrán decir, yo tengo tantos años de experiencia. Yo tengo tantos años de experiencia, yo sé las cosas por experiencia. Mire, cuando estamos delante de Dios, Isaías tenía toda la experiencia, Pedro tenía la experiencia, Pablo tenía la experiencia, todos ellos cayeron de rodillas, Daniel tenía la experiencia y cayeron de rodillas ante la majestuosidad y ni siquiera se atrevieron a mirar, pobres de espíritu eran ellos. En ese momento, cuando uno se rinde, ¿no? Y uno dice, Señor, ni siquiera quiero abrir mis ojos. No queremos siquiera que esté, porque dice, ¿qué reciben los pobres de espíritu? Jesús dijo, escuche lo que dice Mateo 5:3. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. ¿Escuchó bien? El reino presente, ¿sí? Del reino presente.
El reino ya está presente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba predicando y Juan Bautista estaba preso? Herodes lo había encarcelado. Y Juan tenía ciertas dudas porque aunque él lo había bautizado, se ve que le cayó una sombra de duda estando preso y agarró a su discípulo y le dijo, quiero que vayan y hablen con él y le pregunte si era él el que había de venir o viene otro. Fíjense la duda, ¿no? Porque él quiere estar quiere ser certero en este tema. Y los discípulos de Juan, van a Jesús y le preguntan a Jesús, Jesús, mira, Juan que está en la cárcel nos manda a preguntarte si eres tú o el que había de venir o vamos a esperar a otro. Y Jesús le dice, quiero que le vayan y le cuenten a Juan y le digan lo que ven y lo que oyen. ¿Qué es lo que ven y lo que oyen? Las buenas nuevas se predican. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. No se escuchó más de Juan. Dijo, ahora entiendo. Yo bauticé al Supremo. Yo bauticé al Alto, al Sublime. Ya no le importaba a Juan que le cortaran la cabeza o lo mataran en la cárcel. Ya no le importaba nada. ¿Por qué? Porque Dios lo había visto como un hombre pobre de espíritu. Y él estaba viendo el reino presente. Él estaba viendo el reino presente. Eso es maravilloso. El reino presente, Jesús lo manifiesta allí en Isaías cuando dice el Espíritu del Señor, también en Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice, ¿no? Esto es presente. No dice me va a ungir, no dice me ungió, dice me ha ungido, es ahora. Para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrados. Esto es el reino presente y los pobres en espíritu, los que se someten, los que reconocen, los que están bajo esa autoridad, los que entienden que nada pueden darle al Señor, disfrutan del reino visible. Disfrutan del reino visible. ¿Saben? Uno llega ante la presencia de Dios totalmente desprovisto, vacío, y cuando está con Él sale saciado, calmado, bendecido, ¿no? Realmente rebosante de la presencia del Señor. Realmente rebosante de la presencia del Señor. Querido amigo, en esta tarde, no solamente el reino presente es de los pobres en espíritu, sino que también el reino futuro. Vengan a mí los benditos de mi Padre, le va a decir el Señor a los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos presente y el reino de los cielos futuro. Querido amigo, en esta tarde, acércate al Señor. Decile a Jesús con tu corazón, Señor, te necesito. Pero no vayas con soberbia ni con altivez. Acércate con humildad. Realmente con humildad y decirle, Señor, si te tengo a ti, como dice la canción, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tienes a Jesús, pues lo tienes todo, absolutamente todo. Amén. Querido amigo, hasta acá llegamos hoy. Espero haberte dado luz un poquito sobre el tema que dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te mando un abrazo y nos encontramos en nuestro próximo programa. Chao.